Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros vamos a hablarles acerca del estudio Enfoque en Epidemiología de Campo, un resumen general, por los estudiantes Melanie Córdoba, Polidoro González, Rodrigo Rodríguez y mi persona, Chantal Atencio. En el día de hoy le vamos a hablar sobre un enfoque en epidemiología de campo, un resumen general. Imaginemos que estamos en la mitad de una investigación de un brote de enfermedad gastrointestinal en una ciudad. Recopilamos todos los tipos de muestras clínicas necesarias, rápidamente la enviamos al laboratorio para su evaluación. Una vez allá, el laboratorista agita las muestras y nos dice enseguida qué tipo de microorganismo es. Pues no es así de fácil. En lugar de eso, nosotros los médicos confiamos en los esfuerzos de todos estos microbiólogos y laboratoristas de la salud pública. Dada la importancia de estos resultados de laboratorio en las investigaciones de brote y otros campos de salud pública, resulta útil tener un conocimiento tanto básico o ya sea general de estos tipos de laboratorio y diferentes tipos de microorganismos que se pueden estar utilizando, y es lo que vamos a ver a continuación, un resumen general. Una vez que se haya recolectado y enviado adecuadamente estas muestras de laboratorio, el personal de laboratorio o estos laboratoristas, microbiólogos, analizan la muestra para determinar si hay una presencia o si hay una ausencia de los patógenos sospechosos. Las muestras nos pueden decir si distintas personas han sido infectadas con el mismo patógeno y si es en una fuente particular donde se está causando este tipo de brote. Bien, para determinar el origen de la infección, un investigador podría llevar una muestra ambiental. Estas muestras pueden ser tanto agua, ya sea de alimento o sea de una superficie. Esto se le conoce como muestras potencialmente contaminadas. Se necesita de una buena muestra para las pruebas de laboratorio. Por lo tanto, es importante que se haga una recolección adecuada de estas muestras. No solo hay que tomar las muestras correctas, como por ejemplo en el caso de heces en un brote de diarrea o unos cultivos de la garganta en un brote de faringitis por estreptococo, sino que las muestras deben presentar, por ejemplo, como observamos ahí, deben ir en un medio adecuado, deben ser tomadas y en un tiempo adecuado a la hora de ser llevadas al laboratorio. Deben tener a la vez también una temperatura adecuada para que los microorganismos que se sospechan sobrevivan hasta la hora de examinar. Y por último, es importante que los frascos donde se recogen tienen que tener toda la información necesaria para que cuando llegue al laboratorio, dichos microbiólogos o laboratoristas sepan con qué van a tratar, qué pruebas deben realizarle a ese microorganismo. Entender la manera en que el laboratorio identifica al agente responsable de un brote requiere saber cuáles podrían ser estos microorganismos causantes en el brote. Por ejemplo, las bacterias son organismos unicelulares. Las bacterias que generalmente causan enfermedades en los seres humanos son la salmonella, el estreptococo, el estafilococo y también la Escherichia coli. Sin embargo, los virus no tienen una estructura de célula como lo son las bacterias. Ellos van a estar compuestos de ADN o ARN, rodeados de una capa protectora que va a estar hecha de proteína. Dentro de los virus que infectan a los seres humanos tenemos el virus de la influenza, el VIH, el coronavirus, el virus del Nilo y los rinovirus. ¿Por qué es necesario el diagnóstico de laboratorio? Ok, la identificación por parte del laboratorio del agente causante de un brote es crucial. El diagnóstico por lo general no debe basarse solo en los síntomas clínicos que posee el paciente, porque muchos agentes pueden causar síntomas similares, síntomas iguales en las personas, en diferentes tipos de personas. Por ejemplo, varios agentes que infectan el tracto gastrointestinal pueden causar síntomas que tengan dolor abdominal y que tengan diarrea. Entonces, estos síntomas clínicos pueden también ser poco claros o a la vez demasiado generales para identificar el patógeno definitivamente. El diagnóstico adecuado del laboratorio es, por lo tanto, importante no solo para conectar casos individuales que podrán estar involucrados en un brote, sino también para asegurar un tratamiento adecuado en el paciente. La identificación general del organismo es responsable de un brote es muchas veces el primer paso en una investigación de laboratorio. En algunos casos es necesario realizar estudios de laboratorio adicionales, en este caso para determinar una cepa específica o el serotipo de unos virus o una bacteria que sean responsables de la enfermedad.
Este proceso se conoce como la subtipificación, la cual va a ser explicada más adelante por otros compañeros. Y es por lo general una parte también bastante importante de una investigación en un brote. El determinar también que los pacientes estén infectados con el mismo tipo de virus o bacteria puede ayudar a identificar brotes que ocurren más allá de los límites de la ciudad. Esto podrá ocurrir especialmente en las regiones que tengan plantas procesadoras de alimentos y donde se vaya a dar la distribución. En este caso es fundamental examinar esa zona a la vez de las otras zonas. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo voy a hablarles acerca de la identificación y tipificación de patógenos. Existen varios métodos de identificar agentes causantes de un brote y el método usado depende, por supuesto, del tipo de organismo, ya sea un virus, una bacteria, un hongo. Y algunos métodos están bien establecidos para organismos específicos. En mi caso, yo voy a hablarles acerca de la microscopía y los cultivos. Entonces, en la microscopía. En la misma, un microbiólogo puede examinar una muestra clínica directamente bajo el microscopio, y esto resulta útil para organismos más grandes, tales como bacterias u hongos. Por lo general, con un microscopio estándar o un microscopio mediano, se vierte una parte de la muestra en una placa de vidrio y se aplican colorantes que funcionan como una tintura para identificar células y sustancias al interior de una muestra. Por ejemplo, al usar el tinte de Gram se aplican una serie de colorantes reactivos o una muestra bacteriana. Y las bacterias que resultan Gram positivas tienen una pared celular que se tiñe de morado, mientras que las bacterias Gram negativas se manchan de rojo. Al igual que la tintura, la forma de un microscopio da una pista acerca de su identidad. Dos formas bacterianas comunes son, por ejemplo, los cocos y los bastones. Más aún, las bacterias se pueden agrupar en parejas, cadenas u otra ordenación que ayuda a su identificación, como ya lo sabemos. Un ejemplo de esto es la E. coli, que es un bastón gram negativo, mientras que el Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo, una bacteria redonda que se agrupa en parejas. Entonces, las formas y los patrones de crecimiento también pueden ser usados para ayudar a identificar hongos, esporas, etc. Y los virus también pueden ser posibles de observar bajo un microscopio. Sin embargo, los virus son mucho más pequeños que las bacterias o los hongos y requieren un alto grado de amplificación. Por lo tanto, se utilizan generalmente microscopios electrónicos. Por su parte, el cultivo, que es otro método de identificación, en este el técnico de laboratorio dispone de una muestra adecuada, pone la humedad, los nutrientes para que un patógeno prospere y se reproduzca intencionalmente. Introduce una muestra y espera a ver qué crece, si algo lo hace. Y el patógeno que crece en este ambiente controlado del laboratorio puede entonces ser identificado. En algunas situaciones de brotes, la definición de un caso puede requerir que sea confirmado por cultivo. El cultivo también puede ser usado para aumentar la cantidad de los organismos disponibles para llevar a cabo otro tipo de muestras, como son las pruebas de detección de antígenos, pruebas de ácidos nucleicos, que se lo explicarán mis compañeros más adelante. Los diferentes microorganismos requieren de distintos ambientes de crecimiento. Las bacterias por lo general se cultivan en una placa Petri conteniendo un medio de crecimiento, que por lo general es una solución de agar gelatinosa. Como también otros nutrientes y otros materiales que hacen que la bacteria se pueda sentir más cómoda para reproducirse. Si las bacterias sobreviven, se aplican unas sobre otras para formar colonias, como una apariencia característica, las cuales un técnico de laboratorio podrá identificar solo con mirarlas. Algunas bacterias son más fáciles de identificar cuando crecen en el interior de los nutrientes del cultivo en lugar de crecer sobre ellos. Y para estas bacterias se llena un tubo de ensayo con agar y otros nutrientes y se introduce un alambre estéril en cultivo de una muestra clínica y las muestras de la bacteria que se hace crecer y luego se mete en un tubo lleno de agar. Y esto se llama un cultivo por punción, como podemos ver en la figura 1. Existen también otros métodos de crecimiento para distintos tipos de bacterias. Los virus también pueden crecer en cultivos, pero debido a que los virus necesitan células vivas para reproducirse, por lo general se hacen crecer en cultivos de tejidos que, como sugiere el nombre, es derivado de células o de tejidos vivos. Nuevamente, la idea en esta es desarrollar suficiente virus para, a partir de una muestra clínica, identificar o confirmar la identificación del agente causante de la enfermedad. Después del cultivo, los virus se pueden evaluar usando métodos basados en ácidos nucleicos o ser observados bajo un microscopio electrónico. Pese a que el cultivo es una herramienta muy útil, los diferentes organismos requieren distintas condiciones y no todos los organismos que causan enfermedades pueden desarrollarse en cultivos. Se deben usar otros métodos para estos organismos.
Existen otras limitaciones al cultivo, tales como son el requisito de una cantidad considerable de tiempo para hacer crecer ciertos organismos, lo que puede tener un impacto negativo en los tiempos de una investigación de un brote. Por ejemplo, la blastomicosis pulmonar, que es una infección por hongos que causa síntomas respiratorios graves, puede necesitar hasta 5 semanas en un cultivo antes de que se pueda realizar una prueba confirmatoria para su diagnóstico. Gracias. Un poco, le voy a estar hablando un poco sobre serología. La respuesta inmune de una persona puede utilizarse para determinar si la persona ha sido infectada recientemente por algún patógeno específico. Esto lo conocemos como serología. Un técnico de laboratorio puede examinar una muestra de sangre donde se detecta una respuesta inmune contra una infección reciente de un patógeno en específico. Si la infección es reciente o anterior, se determina mirando los anticuerpos o inmunoglobulinas que son parte de la artillería de combate del sistema inmune contra los patógenos. Es decir, una forma de determinar si la persona ha combatido la infección de un patógeno en específico es tomar una muestra de sangre al momento de la infección y luego varias semanas más tarde. Si la persona tiene una infección reciente, en la primera muestra de sangre y luego hay una evidencia en la segunda muestra de sangre, podemos concluir que la persona ha sido infectada recientemente con ese patógeno. Lo que es la reagenina plasmática rápida o prueba de RPR. Este es un examen que determina si una persona ha sido infectada o expuesta a sífilis, detectando la presencia de anticuerpos contra sífilis en una muestra de sangre. IgA, como características generales tenemos que están ubicados principalmente en la nariz, vías respiratorias, tracto digestivo, oídos, ojos y vagina. También en la saliva y lágrimas. También podemos decir que protegen superficies corporales expuestas a organismos externos como son las bacterias, etc. Constituye un 10 a 15% de los anticuerpos presentes en el cuerpo humano. Un pequeño porcentaje de las personas no fabrican este anticuerpo IgA. Los niveles altos nos pueden indicar un mieloma múltiple, IgA, enfermedad autoinmune, enfermedad hepática. Y un nivel bajo puede indicar algunos tipos de leucemia, daño en el riñón, enteropatía, ataxia, teletaxiectasia. Los IgG, como característica general, tenemos que estar ubicados en todos los fluidos corporales que constituyen un 75 o un 80% de los anticuerpos presentes en el cuerpo humano. Este es el único tipo de anticuerpo que es capaz de atravesar la placenta. Solo, por tanto, es importante durante el embarazo. Los niveles altos nos pueden indicar una infección crónica de largo término, como por ejemplo lo que es el SIDA, un mieloma múltiple, IgG, hepatitis a largo plazo y esclerosis múltiple. En los niveles bajos nos pueden indicar macroglobulemia, algunos tipos de leucemia y daño en el riñón. Tenemos que los IgM es el primer anticuerpo que se produce en respuesta a una infección ubicado en la sangre y en los fluidos linfáticos. También podemos decir que constituyen del 5 al 10% de los anticuerpos presentes en el cuerpo humano. Estos anticuerpos estimulan a otras células del sistema inmunológico para generar lo que son compuestos capaces de eliminar lo que son células extrañas. Un recuento alto nos dice que nos puede indicar macroglobulemia, hepatitis viral temprana, mononucleosis, artritis reumatoidea, daño en el riñón, infección parasitaria. Un recuento bajo nos pueden indicar mieloma múltiple, algunos tipos de leucemia, algunos tipos de enfermedades inmunológicas heredadas. Siguiendo con los IgD, están ubicados en tejidos que cubren la cavidad abdominal o tórax. Su función no ha sido cabalmente entendida, pero pueden cumplir un rol en las reacciones alérgicas relacionadas con ciertas sustancias como son la leche, venenos y algunos medicamentos. Un recuento alto nos dice que podemos tener un mieloma múltiple IgD. En un recuento bajo, pues no nos indica nada.
Seguido los IgE, esto lo encontramos ubicados en los pulmones, membranas mucosas y lo que es la piel. Hacen reaccionar el cuerpo cuando están en contacto con sustancias extrañas como el polen, hongo y alergias causadas por mascotas. Un recuento alto nos indica una infección parasitaria, reacción alérgica, por ejemplo, asma, dermatitis atópica, algunos tipos de cáncer, algunas condiciones autoinmunes, mieloma múltiple, IgE, que es muy raro. Y un recuento bajo nos puede indicar ataxia telangiectasia. Anteriormente, la serología detecta cualquier respuesta inmunológica previa a un patógeno, pero como toda prueba tiene sus pros y sus contras. Como pros tenemos que es segura porque no requiere mayor crecimiento del patógeno. Los métodos rutinarios de medición disponibles y detecta una infección pasada. Como contra, tenemos que no todos los patógenos crean respuesta inmune y puede requerir de muestras secuenciales. Muy buenas. Continuando con nuestra presentación, tenemos lo que es la detección de antígenos. Destacar que dentro de las técnicas inmunológicas, lo que es la detección de antígenos nos permite pues, detectar lo que es la presencia de microorganismos o fragmentos de estos. Estas técnicas se basan pues, en lo que es la afinidad del antígeno anticuerpo. Y esta técnica se iniciaron pues, con el propósito de acelerar las técnicas convencionales y de poder diagnosticar enfermedades infecciosas mucho más rápido, pues, mucho más rápido. No solamente eso, sino que los datos que aportan se utilizan tanto para lo que es la clínica, las manifestaciones clínicas y también para lo que vendría siendo el tratamiento. Destacar que estas técnicas son útiles en aquellos casos en donde los microorganismos suelen crecer lento o no suelen crecer en lo que son medios de cultivos. Además, que los resultados de estos no se ven influenciados, pues, por lo que es la administración o la exposición a lo que es antimicrobianos. Y el único inconveniente es que en muchos casos, pues, no ofrecen una información tan certera sobre qué tan sensible es el organismo que se ha detectado y también esto tampoco es tan específica. Con la presentación, tenemos lo que es la fagotificación, la cual es un método utilizado para identificar tipos específicos de bacterias y comúnmente se utiliza para identificar tipos de Staphylococcus aureus. Destacar que se utiliza pues, para rastrear lo que son fuentes de brote de infecciones. Nuestra muestra, la cual contiene pues, cepas bacterianas, va a ser activada y va a ser sometida a lo que es una serie de fagos. Pues. Nuestro medio va a dividirse en una serie de cuadrantes y cada cuadrante va a añadirse un tipo de fago. En algunos cuadrantes el fago reaccionará pues, con la bacteria, en este caso provocará lo que es la muerte de la bacteria, en otros no. Y si hay o no reacción, esto nos va a indicar de que en tal cuadrante hay un tipo específico de bacteria. De este modo vamos a poder visualizarlo y también medirlo. Y destacar que la fagotificación tiene dos características principales que vendrían siendo lo que es un método rápido, de bajo costo, para lo que es la vigilancia epidemiológica, y también es ampliamente o mayormente utilizado para lo que es utilizado para identificar cepas de Staphylococcus aureus. En este punto tenemos lo que son las técnicas moleculares. Mediante las técnicas moleculares es posible detectar la presencia de patógenos, ya sea en tejidos, muestras de agua, suelo o en cualquier otro sustrato, ya que aquí se trabaja a partir de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ya sea ARN, el cual es muy estable en lo que son condiciones adversas, pues como alta temperatura, poca humedad, tejidos antiguos. Entre las técnicas moleculares tenemos lo que es la reacción en cadena de polimerasa o PCR, tenemos electroforesis de gel, unicoarrays e hibridación. Mencionar que son muy útiles estas técnicas ya que permiten distinguir entre cepas de un organismo. Y principalmente pues, estas son
altamente rápidas y esto muy específica, a diferencia de las técnicas anteriores vistas, pues ya que trabajan pues con lo que son ADN y ARN. Muchas gracias.